Estamos en el aire. Saludos y bienvenidos a otro episodio del Bufete Manueli, el podcast. Yo soy la licenciada Mónica Camuy y estamos con Rolando Manueli. ¿Cómo estás, Rolando? Estoy muy bien, Mónica, gracias. Siempre un placer compartir un poquito en este podcast, donde hablamos de asuntos jurídicos que tienen pertinencia para la vida de todas las personas en el país y que se transmite por todas nuestras plataformas de las redes del Bufete Manueli, YouTube, se transmite por Facebook, por las diferentes páginas que tenemos, y pueden suscribirse en las plataformas de podcast, así que usted puede recibir notificación de cuando estamos saliendo al aire. También anunciamos periódicamente los episodios y los temas para que usted pueda, pues, acomodarse si hay un tema que le guste en particular. Así que es una tremenda experiencia compartir esta información y mantener al público informado. Saben que estamos todos los jueves a las 5 de la tarde, estamos live, pero si no pudiste cachar este episodio, lo puedes ver entonces en todas las plataformas de redes sociales, YouTube y todas las plataformas de Spotify. Así que vamos de lleno entonces con el tema de hoy: ¿quién paga el daño? Vamos a estar hablándoles de lo que es la responsabilidad civil extracontractual, o como mejor conocemos coloquialmente, los daños y perjuicios. ¿Qué son los daños y perjuicios, Rolando? Mira, yo estaba pensando en algo que a mí me enseñaron en los primeros días de la escuela de Derecho. A ver si tú también te acuerdas. Okay. Y, o sea, yo fui a historia antigua y medieval. Hace poco. Sí. Y ahí, en esos primeros cursos, te enseñan el principio de que nadie se debe tomar la justicia por su propia mano. ¿Recuerdas ese concepto, claro, verdad? Que el derecho está precisamente para que, en vez de, si alguien me hace algo, yo coger un bate y caerle a batazo y matarlo, pues que yo recurra a una autoridad. Y recurre a la autoridad para que esa autoridad haga la justicia. Y el sistema que se ha implantado contemporáneamente, porque ha habido montones de sistemas diferentes. Estaba el sistema del ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? Que era un sistema de justicia también. Pero que actualmente lo que tenemos es un sistema de tribunales, donde hay unas personas que son profesionales, que tienen un conocimiento, una autoridad, y dictan cuáles son las relaciones jurídicas entre las partes. Que me hizo que me hizo el otro, y cuánto sería la reparación que hay que hacer o dar para que se entienda que se ha hecho justicia. Y el sistema de derecho en la civilización occidental, porque no es de Estados Unidos nada más, o Inglaterra o Puerto Rico, en la civilización occidental ha establecido que cuando alguien le hace un daño a otra persona, esa persona tiene que reparar ese daño. Pero no se repara con la venganza, no se repara devolviendo la agresión o con el ojo por ojo, diente por diente. Se repara mediante un trámite que se supone que sea accesible. Por eso el concepto del acceso a la justicia es tan importante, de que yo pueda ir a un tribunal y decir, mira, fulano me hizo esto. Claro. Y que mediante una serie de reglas de cuándo es que las personas responden por haber hecho algo que le ocasiona un daño a otra persona, porque hay situaciones en las cuales, a pesar de que una persona sufrió un daño, no hay responsabilidad, o hay inmunidad, o realmente no se entiende que la conducta es culposa o ilegal. Así que hay que mirar en cada una de las circunstancias cuándo es que de verdad se tiene que responder por ese daño. Por eso es la pregunta, ¿cómo se repara? ¿Cuándo se repara el daño, verdad? Y el sistema nuestro es uno donde usted va al tribunal y ruega que le imponga una compensación a la parte demandada, que es la parte que me hizo daño, porque actuando o sin actuar, ¿verdad?, por omisión, ha cometido un acto o ha dejado de impedir un acto que me ocasiona unos daños y perjuicios. Y los daños y perjuicios pueden ser de muchas naturalezas. Pueden ser físicos, emocionales, materiales, ¿verdad? Y eso lo vamos a hablar con más detalle luego. Pero me parece que esa es la idea. El propósito de la doctrina de los daños y perjuicios es compensar a las personas que sufren un daño por la negligencia o culpa de otra persona, y que esa persona no recurra a la venganza, al ojo por ojo, el diente por diente, para recobrar ya sea su dignidad, su honor, o para robarle a la otra persona los bienes, los activos, para poder recompensar la pérdida que ha tenido, ¿verdad? O sea, es un mecanismo civilizatorio, se puede decir, es civilizatorio. Así que me trajo ese recuerdo
porque era un principio que me impresionó mucho, porque la realidad del derecho tiene esa función, establecer los balances entre los diferentes grupos, entre las diferentes clases sociales, para que se pueda funcionar. Es un balance generalmente precario, es un balance generalmente sujeto a la fuerza, a la arbitrariedad, pero es el sistema que tenemos actualmente y podría ser mucho mejor, pero el derecho de daños y perjuicios es una parte del derecho de Puerto Rico y de Estados Unidos y de muchos países donde se trata de establecer ese balance entre personas que hacen algo malo, que ocasiona daño, y la víctima. ¿Qué va a pasar con la víctima? Y por eso precisamente se recoge en el Código Civil. Antes era el artículo 1802, un artículo bien famoso, siempre se escucha por ahí 1802, pero el Código Civil del 2020 lo cambió. Ahora es el 1536. Y básicamente lo que dice es que alguien, si por omisión o de manera culposa, intencional, causa un daño a una persona, esta persona tiene que reparar ese daño y se hace mediante una indemnización. Así que, como mencionaste, básicamente estos daños que alguien sufrió, pues de la manera que se le puede compensar es de manera pues monetaria. Y hay distintos tipos de daños. Siempre cuando pensamos en daño, tendemos a pensar en daños que son físicos. Yo me caí y entonces me rompí el tobillo y eso es un daño. Ciertamente lo es, pero no todos los daños son físicos. ¿Qué otros daños podemos hablar aquí? Bueno, están los daños emocionales que se sufren, que no tienen una marca, una lesión, no se perdió una extremidad o un dedo, sino que la impresión del acto dañoso hace que uno sufra emocionalmente. Está el extremo del PTSD, ¿verdad? Claro. El síndrome de estrés postraumático, que lo sufren las personas que tienen accidentes serios, que sufren lesiones serias, y eso le deja una serie de consecuencias emocionales, depresión, ansiedad, diferentes estados, ¿verdad? Y trastornos que es difícil de compensar. No hay una tablita que uno diga, bueno, si te pasa esto con estas circunstancias, pues lo que te toca es tanto. No es como un DSM-5, el libro este de las enfermedades y los trastornos mentales, que establece los criterios y la lista de cotejos para saber si tú tienes algo o no tienes algo. No es así. En el sistema nuestro se basa primordialmente a base del precedente, ¿verdad? Por poco no me llega la palabra que está importante. El precedente jurisprudencial que dice, bueno, esta persona perdió las piernas en un accidente en la playa con un bote, esa persona tenía estas características de esta edad, el tribunal le dio tanta cantidad. Pues cuando viene un caso similar donde hay una persona que sufre un daño parecido, perdió las piernas, pues entonces se mira esa decisión para ver si es sabia y es aplicable a los hechos que se tiene ante el tribunal. Así que es un sistema de valoración muy subjetivo, que no es como en otros países donde existe el sistema de tasar la prueba, que es a base de listas de cotejo. Se crean listas de cotejo y ahí se van cumpliendo los criterios, y si da un número, pues entonces esa es la cantidad que va a recibir la persona. No, aquí el juez se sienta, o el jurado, en los casos donde hay jurado, particularmente la Corte Federal, y hace una ponderación de cuánto dinero se necesita para lograr paliar, porque no le va a devolver las piernas el dinero, ¿verdad? Puede ser para que tenga prótesis, para que tenga los mecanismos de ambulación necesarios para que la persona pueda valerse por sí misma. Así que es todo un sistema donde lo que se trata es de reparar el daño. Y incluye todos los daños. Mencionaste los físicos, están los mentales y están los materiales. Una persona que le choca en el carro, una persona que por un accidente se le prende fuego la casa, Luma, le quema la casa a uno, le quema los enseres a uno, ¿no? Esos daños materiales pueden incluir también pérdidas económicas a futuro. Si yo pierdo mi carro y mi carro es el medio que yo uso para ganarme la vida, yo soy vendedor, tengo que estar de casa en casa, pues eso me ocasiona también una pérdida económica, una reducción de los ingresos. Y cuando se reclama una compensación por daños y perjuicios, hay que mirar todos esos aspectos. Hay que mirar cuán dañado yo he quedado luego de ese accidente y cómo sería razonable reparar ese daño.
Y también hay otros daños que parecerían un poco más abstractos, como son las de la reputación y la moral, pero son daños igual. Cuando alguien, por ejemplo, hace alguna alegación difamatoria o escribe algo sobre una persona que es falso, por ejemplo, hablando de figuras públicas, de cantantes o artistas, donde salen en una revista y dicen algo que es falso, eso le hace un daño económico tremendo. Y es un daño también a la reputación, que por ejemplo una figura pública necesita su reputación para entonces poder tener esos ingresos y poder tener esos activos que vienen pues de su industria. Y entonces esos daños básicamente se hace un cálculo y en el tribunal se puede hacer ese cálculo de cuánto es ese daño que sufrió por el daño que recibió a su reputación. Es un poquito más abstracto, pero también son daños. Sí, y también se ve el tema de cómo compensamos unos daños futuros. Por ejemplo, en el caso de los niños que pudieron haberse desarrollado como profesionales y haber generado ingresos y tener una vida normal, pero se les tronchó ese futuro porque sufrieron un daño, fueron, digamos, golpeados, maltratados, atropellados, sufrieron un caso de impericia médica y no pudieron llegar a la universidad, llegar a la adultez con salud y con capacidad productiva. Se puede estimar por expertos, ¿verdad?, a la luz de las circunstancias socioeconómicas de la familia, si ese niño hubiera producido dinero para su sustento y hubiera producido riqueza a la luz de su preparación que obtendría porque la familia iba a suministrarle esa preparación y decir, pues este joven tenía el potencial de generar ingreso de tanto y eso se lleva a valor presente y se le asigna una cantidad. Cómputo súper especulativo, pero en realidad cuando tú sufres un daño siendo niño, teniendo todo el potencial de ir a la escuela, de ir a la universidad y de tener una vida productiva, pues es una pérdida derivada de esa actuación culposa y negligente. Así que llega a situaciones de extremo de tratar de computar cuánto tú tuvieras ganado en una vida productiva como médico, como abogado, como ingeniero, etc. Y eso pues se lleva mediante fórmulas a un valor presente y se le paga a ese menor. Y eso también pasa mucho cuando son menores que son atletas, por ejemplo, que pudiera llegar a grandes ligas y estaba en ese camino, pues entonces ya se sabe que ciertamente los ingresos que iba a generar podían ser muchos, pero entonces un daño le causó a lo mejor que perdiera una pierna, perdiera un brazo y no puede seguir esa ruta que tenía. Correcto, es un ejemplo clásico ese de un niño que ya es atleta, que tiene ya una trayectoria, estuvo en pequeñas ligas y estaba ya entrando en las ligas de clasificación y sufrió un accidente por culpa de alguien y perdió la movilidad, ¿verdad?, de su cuerpo en alguna medida. Pues sí, eso se puede ya decir que esa persona estaba encaminada a tener unos ingresos significativos y la persona que ocasiona ese daño tendría que repararlo. Aquí yo quiero hacer una digresión porque aquí es que uno entiende la función de las compañías aseguradoras, ¿verdad? Sí. Que en muchas ocasiones uno no entiende, oye, pero ¿por qué hay que sacar un seguro? Porque yo tengo que pagar $1,000 para que me aseguren mi carro y que eso pues me genera un estrés en mi presupuesto. Pero es que en cualquier momento uno puede tener un accidente. Y si tienen accidente, las personas que tropiezan o uno tropieza con ellos pueden sufrir daño. Y si son, en este caso, menores que estaban participando de actividades deportivas que pudieron haber tenido un futuro extraordinario, pues mira, la compensación en ese caso podría ser bien alta. Entonces, una persona que tenga un descuido y no tenga póliza de seguro, podría perderlo todo. Porque el proceso de poner en vigor una sentencia monetaria de daños y perjuicios es mediante la ejecución de bienes. Y la ejecución de bienes, pues embargar la casa, pues embargar los carros y embargar las cuentas de banco, etcétera, que se tienen para poder cobrar. Claro, por el otro lado, verán, en otra digresión, está el mecanismo de la quiebra. Pero no todo el mundo cualifica para la quiebra, ¿verdad? Hay gente claro, que no cualifican. Así que el asunto de las pólizas de seguro es algo consustancial a la doctrina y al derecho sobre los daños y perjuicios. Por eso para todo te exigen una póliza de seguro, porque se puede arruinar una actividad productiva, se puede arruinar una familia, se puede arruinar un negocio si hay un accidente donde se sufren muchos daños y hay que pagar. Eso es parte de este andamiaje jurídico. Y la compañía aseguradora es un bolsillo que dentro de los límites de la póliza pagaría. Si la póliza que tú sacaste es de $300,000, pues pagaría hasta $300,000.
Y eso permite que la víctima pueda recibir una compensación, eso impide que vayan a ir contra tus bienes, o sea que tiene una función social dentro de este esquema de que no se le cause daño a alguien, y si se le causa daño a alguien, hay que entonces reparar ese daño. Ciertamente. Y las personas que sufrieron un daño y entonces quieren reclamar daños y perjuicios, tienen que saber que primero tiene que haber una acción o omisión, tiene que haber un daño por culpa de esa acción u omisión, que puede ser también de manera negligente. Tiene que conectar, tiene que haber un nexo causal entre el daño que sufrió y la acción y la omisión de una persona o de una compañía, y entonces probar que en efecto esa persona o compañía es quien le profirió pues ese daño. Y esa es de la manera entonces que puede probar, porque daños, pueden haber daños, pero entonces tienes que probar que fue por culpa de una acción u omisión de esta persona específicamente o de esta compañía. Sí, y para eso pues obviamente es necesario contratar a un abogado o una abogada. Porque aunque cualquier persona podría aventurarse a llevar un caso de daños y perjuicios y hacer research, investiga y ve ejemplos, busca expedientes y se va llevando, va a haber un juicio eventualmente, o podría haber un juicio si no hay un acuerdo. Y el juicio es mucho más técnico, mucho más complejo, hay reglas de evidencia, etc. Y en ese proceso de reclamar los daños y perjuicios hay unas disposiciones del Código de Ética de los abogados y abogadas que son bien importantes para que las personas que sufren un daño puedan hacer reclamo. Porque normalmente cuando uno contrata a un abogado hay que pagarle ya sea una suma ajustada por hacer un trámite que es específico o por hora, por el tiempo que la persona invierte. Pero muchas personas no tienen el dinero para pagar por hora a un abogado. Y por tanto tiempo que puede durar un caso. Y por tanto tiempo que puede durar varios años. Entonces el código permite que uno pueda cobrar, los abogados y abogadas puedan cobrar de manera contingente, que implica que yo cobro 1% de lo que ese demandante pueda recibir en su momento. Y eso permite que un demandante que no tiene capacidad económica para pagar un abogado pueda llevar un caso de daños y perjuicios. Hay unos gastos que hay que cubrir, ¿verdad? Y hay unas reglas sobre cómo se cubren esos gastos y cómo se reembolsan. Pero es un mecanismo que específicamente es súper útil en los casos de daños y perjuicios, ya sea sin contratos, porque hay daños y perjuicios extracontractuales, donde no hay un contrato. Tú y yo nos cruzamos en la calle, tú me pusiste el pie, yo me caí, me rompí la frente. Eso es extracontractual. Yo nunca te había visto en mi vida y no tenía un contrato contigo, pero están los daños contractuales. Y están las apropiaciones de la propiedad, del copyright, de la propiedad intelectual, que son otras historias que vienen o de un contrato o de una protección que da la ley. Así, y no puedes reclamar. Si yo tengo una patente, yo tengo un copyright sobre un texto, sobre algún tipo de información, ¿verdad?, que se creó mediante el comercio y la industria de mi empresa, pues el que me la robe va a responder. Así que el proceso de que puedas tú contratar a un abogado mediante un contrato contingente permite que la relación entre el abogado y el cliente sea menos estresante en términos de pago de honorario, porque se sabe que al final del camino el abogado cobra. ¿Y cuánto cobra? Bueno, lo que él decida, hasta 33% en caso de adultos y compañías, o hasta el 25% en caso de menores de edad o casos laborales, ¿verdad? Así que hay unas reglas particulares sobre ese tema que son bien importantes considerar. O sea, que el hecho de que usted no tenga dinero para llevar un caso de daños y perjuicios no lo debe cohibir de hacer la consulta con el abogado. La consulta generalmente es gratis, usted le lleva el problema y el abogado tiene que decidir si ese caso es un caso que tiene unos méritos, si es suficientemente bueno para él llevarlo de manera contingente. ¿Qué implica eso? Llevarlo casi como en una sociedad. Claro. Este caso lo vamos a llevar para ganar el caso entre los dos y entonces dividimos. El abogado coge el 25% o el 33% y el cliente se lleva el remanente. Y eso es un buen arreglo que permite el Código de Ética para poder llevar los casos. Y también por eso es importante que las personas se asesoren con abogado o abogada, porque precisamente en esa consulta podrán ver si el caso tiene mérito. Porque usted pudo haber tenido un daño, usted sabe quién le causó ese daño, fue una cuestión que fue negligente o culposa o ilícita, pero no tiene evidencia. O está dentro de una de esas excepciones, porque hay excepciones de cuando una persona pues no responde. Por ejemplo, fuerza mayor. Fuerza mayor básicamente es que el daño se causó no por culpa de una persona, fue algo que sucedió.
Una fuerza mayor, pudiéramos decir, el huracán María, por ejemplo. Le voló la casa a alguien, eso es una fuerza mayor, no fue una persona que hizo ese daño. Y entonces ahí, pues, ¿a quién le vamos a reclamar? Exacto. Ahí tendrías que tener una compañía aseguradora que te asegure sí, el daño por un huracán y que entonces permita que tú tengas algún tipo de compensación. Pero efectivamente las defensas, o sea, está el asunto de que tú, mediante culpa o negligencia, cometiste un daño, ¿verdad? Ocasionaste un daño. Pero hay defensas. Y eso es bien interesante, ¿verdad? Deja ver si me acuerdo de alguna de esas defensas. Consentimiento, ¿verdad? Por ejemplo. Me acusan de que yo agredí a una persona. Y la demanda dice que yo estaba en un parque de pelota y que yo, sin autorización, toqué a la otra persona. Y eso es una agresión. Que es una agresión simple, que no genera muchos daños y perjuicios, pero es una agresión. Y como agresión, es un acto intencional que se puede reclamar los daños y perjuicios. Normalmente las agresiones que se reclaman son de bofetada para arriba, ¿verdad? Sí. Pero sí, se puede demandar por una bofetada, pero se puede demandar por un tocar indebidamente. Digamos, un tocar de una manera inapropiada a otra persona es una agresión. Y puede haber consecuencias emocionales, etcétera. Pero el que tocó puede decir, no, pero es que tú me consentiste, tú me diste tu consentimiento para que yo te tocara. Y entonces es una cuestión de yo dije y tú dijiste, ¿verdad? Es una cuestión de la prueba sobre a quién se le va a creer. Yo te toqué porque tú consentiste y tú te ofendiste, a pesar de que yo digo que tú consentiste, y ahí está la controversia que se está trabando. Pero es una defensa, el consentimiento, ¿no? Y están las defensas sobre incapacidad mental, minoridad, que no se tiene la conciencia para tú haber cometido el acto culposo, y ocurre también con los crímenes, con los delitos, ¿no? Que las personas no responden penalmente. Así que uno tiene que mirar quién tiene el deber de responder en esa situación, qué defensas tiene la persona para esa alegación de que debe responder y cuáles son las consideraciones que hay que establecer para que se pueda reclamar, porque es bien genérico, es un acto culposo y negligente, pero ¿qué es un acto culposo y negligente, verdad? Que tiene relación causal, que está conectado causalmente en tiempo y espacio con un daño. Pero por ejemplo, cuando tú vas caminando por la calle, ¿qué defecto en la calle es suficientemente culposo o negligente como para que si tú te caes ahí, el dueño de la calle, de la acera, de la urbanización, de la marquesina, responda, ¿verdad? Claro. Porque si tú tenías unos zapatos de estilete así de altos, ¿verdad? Pues, y había un desnivel, pues hay una situación donde ese desnivel podría ser un riesgo para las personas que caminen por ahí. Pero tú con los zapatos de tacón altísimos y súper finitos, ¿qué pasó? Contribuiste al acto culposo y negligente. Es decir, incurriste en negligencia concurrente. Y eso es una defensa que tiene la parte demandada, la parte que tiene que responder. Pero ¿cómo no te vas a caer si tenías unos zapatos ese día que hacían bien posible, bien probable que tú te tropezaras en cualquier lugar? Y esto no es una cuestión de género, no, ¿verdad? Porque puede pasar con otro tipo de zapatos. La cuestión es que dentro de cada caso hay unos elementos que hay que probar para que pueda haber un acto culposo o negligente, y hay otros elementos de la defensa que tiene la persona reclamada. Por ejemplo, ¿cuál es el estándar de cuidado? Que es uno de los criterios que se utiliza para saber si tú has incurrido en un acto culposo y negligente. ¿Qué se supone que tú hubieras hecho? Y eso ocurre mucho en los profesionales. Los médicos, ¿cuál era el estándar médico que tú tenías que imponer para que no respondas por daños y perjuicios? Pues tú tienes que haber aplicado de una manera razonable los principios de la medicina contemporánea y haber hecho los diagnósticos diferenciales. O sea, hay unas reglitas que tú tienes que cumplir, y si te desvías de esas reglitas, entonces es que responderías. Y por eso no es una cuestión tan sencilla como decir, me pasó esto con esta persona, pues yo voy a demandar. No, hay que hacer un análisis, porque esto es una doctrina milenaria. Los torts, ¿verdad? Los daños y perjuicios, es de los orígenes del derecho, de la sociedad organizada,
Y se han ido creando muchas doctrinas, y más ahora que hay tantas cosas, ¿verdad? La tecnología, la inteligencia artificial, las redes sociales, el espacio, los descubrimientos que traen nuevas tecnologías. O sea, que hay tantas cosas que están desarrollándose actualmente en el planeta que crean responsabilidad o pueden ocasionar daños que necesita el consejo del abogado o la abogada para saber. Es más, a veces el abogado no puede saber y tiene que investigar para ver cuáles son los estándares, qué casos se han visto anteriormente sobre este tema, para ver si efectivamente hay una reclamación válida, ¿verdad? O sea, eso no se sabe del saque. Que si te chocan y tú sufres daño en el vehículo, sufres daño físico, pues ¿qué pasa? ¿Quién se comió la luz? ¿Tú te comiste la luz o yo me comí la luz? ¿Estaba verde para ti o estaba verde para la otra persona? Son controversias legítimas. O no había luz. O no había luz, exacto. No había luz. Eso es tal vez altamente probable. Sí. Y en ese sentido, cada caso tiene sus particularidades y debe ser evaluado por el abogado o abogada para que emita una opinión sobre los méritos del caso. Y la otra cosa es el daño. ¿Cuánto vale tu caso? ¿Cuánto se podría obtener? Hay unos daños materiales que se pueden tasar, que se puede hacer una evaluación mediante un experto en evaluaciones para ver cuánto costó el inventario del negocio que se quemó por culpa de Luma, por ejemplo. Pero cuando hablamos ya de la situación emocional, personal, pues es diferente. Hay que ver si hay otros precedentes. ¿Cuánto dinero han dado por una depresión que duró 2 años, 3 años, 5 años, ¿verdad? Y esas son investigaciones que tiene que hacer el letrado, el abogado o abogada, para poder determinar los méritos del caso. Así que es una doctrina que tiene mucho de sentido común. Es para evitar controversias que puedan generar venganza, ataques, agresiones, pero es una doctrina, ¿verdad? Una parte de nuestro derecho que es enjundiosa, de mucho detalle. Yo me acuerdo que en mi clase de daños y perjuicios, la cantidad de casos que se tenían que leer eran 500 casos. Sí. 500 casos, porque cada caso hablaba de algo específico, de alguna doctrina. Yo me acuerdo doctrinas que tenían alguna aplicación en ese momento en Puerto Rico, que eran del common law, del derecho angloamericano. Ustedes saben que después de un momento el Tribunal Supremo dijo, no, aquí es derecho civil. Pero miran el derecho angloamericano todavía. Y estaba esa doctrina en cuanto a quién responde, y es la última oportunidad expedita. Eso no sé si lo has escuchado, donde si una persona tiene la oportunidad de evitar un accidente y no lo hace, pues entonces respondería, porque tuviste la última oportunidad expedita, más cerca al evento. Y pues vamos a decir una cosa, un bateador en un juego de pelota batea la bola y la bola va directamente a la persona que está al lado tuyo, y tú eres un jugador de pelota y tú no tiras la mano y coges la bola y la bola da y golpea en la cara al otro. Pero ¿qué tú hiciste? ¿Por qué tú no lo impediste ese accidente, verdad? O como no frenar cuando sabes que alguien está en la carretera. Exactamente. Y tú andas en el carro. Tú eres el único que puedes evitar el accidente y por ende respondes, porque tu omisión, el no hacer algo cuando tenías que hacer algo que hasta por reflejo lo hubieras hecho, y no hacerlo denota una falta de cuidado tremenda, y entonces responderías por ese daño. El pelotero fue el que disparó la bola, pero yo pude evitar que la bola le diera porque yo tenía las destrezas y me quedé mirando y la bola le pegó en la cara. Un caso extremo, pero es para que vean que cuando uno tiene una oportunidad de evitar un accidente, uno no se puede cruzar de brazos ni mirar para el otro lado. Uno tiene que tomar medidas también. Y eso llama entonces a la mesa la doctrina de los coautores de un acto culposo o negligente. Está el que batió la bola, que él tiene sus defensas porque él está en un juego. Y cuando tú vas a un parque de pelota, tú sabes que te pueden dar un pelotazo, ¿no? Ciertamente. Y en este caso, hay dos personas. Yo batí la bola viene para esta persona, el pelotero que está al lado no tira el guante o no tira la mano, la bola le pega a la persona en la cara. Y entonces, ¿quiénes son los coautores? ¿Quiénes responden en este caso? Bueno, responderían los dos que iniciaron la acción que ocasionó el daño, pero en diferentes medidas. Probablemente la medida del pelotero es mínima porque tiene unas inmunidades y unas circunstancias
para las cuales esa persona trabaja y tiene sus compensaciones, tiene compañía de seguro, ¿verdad? Así que todo esto vamos viendo cómo en cada caso hay una complejidad particular. Por eso es que esta materia a mí me encanta. Es una doctrina bien detallada que se ha ido desarrollando por muchos años y que representa siempre una oportunidad de aprendizaje brutal, porque cada caso es bien particular. Y es bien amplio también. El Tribunal Supremo ha establecido muchas veces que el estándar para personas que son comunes y corrientes es el de una persona prudente y razonable. Y eso suena también bien ambiguo, pero es precisamente que uno sea prudente y que tenga sentido común para no causar un daño. Por ejemplo, en el ejemplo que diste de la carretera, si hay un boquete, pero yo ando texteando y no estoy mirando la carretera y me caigo, yo no fui prudente y razonable, porque si yo estoy cruzando, si yo estoy caminando, yo debo estar mirando donde yo estoy caminando. Así que eso es una de las cosas que los abogados siempre miramos, porque de nuevo puede haber un daño, pero no necesariamente podemos ir al tribunal por esas defensas precisamente de la otra parte. Sí, y eso lo que implica es, reiteramos, ¿verdad?, que hay que consultar al abogado y hay que hacerlo con rapidez, porque hay un término prescriptivo. Así es. Que es el término de un año, como general ocurre, ¿verdad? Al año prescribe la obligación de reparar el daño causado mediante culpa y negligencia, salvo que no se sepa quién me ocasiona el daño, porque aquí aplica la teoría cognitiva del daño. Yo tengo que saber que alguien me hizo daño, porque tú puedes descubrir un daño posteriormente. Claro. Digamos, tienes una finca y de repente alguien fue allí y te cortó los árboles de aguacate, pero tú no fuiste en un año a la finca a ver la finca, y cuando llegas ya han pasado 2 años y están los árboles cortados. ¿Quién cortó esto? Ah, eso fue Mengano. Ahí es que te enteraste. Por tanto, ahí es que puedes reclamar. Los menores de edad, el término prescriptivo empieza a discurrir cuando cumple los 21 años. Así que hay toda una serie de reglas de cuándo es que tú tienes el derecho y cuándo es que lo pierdes. Pero como regla general, usted tiene que arrancar donde el abogado o abogada, porque en un año, y un año pasa volando, en un año usted pierde su derecho. Así que en este contexto, fíjese cómo no es solamente sufrir el daño, ejercer el derecho a tiempo, ¿verdad? La parte demandada tiene sus defensas, se crean unas controversias, el tribunal tiene que adjudicar esas defensas, determinar cuánto es que vale el caso, y luego proceder al pago de la sentencia, ¿no? Así que es un área fascinante de mucho aprendizaje, y la exhortación es que las personas si sufren alguna situación contractual o extracontractual, ¿verdad?, como mencionamos, pues hagan su consulta para que puedan definir cuáles son sus derechos y las probabilidades de ser resarcidos, ya sea por la materia sustantiva del derecho, si tienes o no derecho, o también por la parte práctica, si la persona que te ocasionó el daño tiene para responder, que eso es importante también. Así que es importante consultar, pueden consultar con nosotros si entienden que sufrieron un daño y pudieran reclamarlo. Precisamente en la consulta es que pueden auscultar cuánto sería el daño, si en efecto pueden reclamarlo, si hay una persona o una compañía contra quien se pueda reclamar. Y para todas las otras cosas, pueden revisitar todos nuestros videos. Estamos en todas las plataformas de podcast, en todas las redes sociales, y nos veremos entonces el próximo jueves a las 5. Exacto, pero antes de irnos, déjame recordarles a las personas que nos ven que tenemos una serie nueva Eso es de cortos en video que se llama Del Derecho y del Revés, y esa serie estamos lanzándola esta semana precisamente. Sí. Y el tema de esa serie es el asunto de los daños y perjuicios en esta primera etapa. Vamos a hacer series sobre muchas otras materias y están parados en el podcast. Vamos a tocar los temas con mayor profundidad, ¿verdad?, y con mayor detalle. Usted se ve el podcast y aprende básicamente todo lo que tiene que ver con esa materia. Pero en los videitos son cortos, minuto y medio, 2 minutos, al estilo de TikTok, ¿verdad? No vamos a hacer monerías ni nada de esas cosas, ni moriquetas. No son bailes, no son bailecitos y esas cosas. Pero sí, vamos a tratar de concentrar en 1 minuto y medio, información bien valiosa para que las personas puedan entender una materia. Y eso es bien compatible con este asunto de que la gente se pase scrolleando videos en Instagram, en Facebook, ¿verdad? Que los videos es lo que ha prevalecido, tienen su transcripción o el caption, o sea, usted ve lo que estamos diciendo, aunque no lo
quiera escuchar con el audio encendido porque molesta a otras personas, usted puede ver lo que estamos explicándole, que también es bien útil. Así que es otro proyecto del Bufete Emanuel y como parte de la educación. Y el otro tema que quería adelantar es que este año cumplimos como bufete 60 años. Y eso pues es bien significativo para mí y para el bufete. Y por eso verán que en nuestros posts estamos poniendo el 60 aniversario. El bufete lo fundó mi papá. Él me pasó el batón del bufete. Así que yo espero que tengamos 60 años más. 60 años más, claro que sí. Haremos algunas actividades relacionadas, tanto privadas como tal vez alguna actividad un poquito más pública. Pero estamos de celebración. Hay que celebrarlo. 60 años. 60 años históricos. Está bien. Pues entonces, ahora sí. Nos podemos ir. Ahora sí. Nos vemos el próximo jueves a las 5. Claro. Hasta luego. Hasta luego.